¿No les pasa que sienten la cabeza llena, pero saben que no están haciendo nada difícil, nada que requiera mucho esfuerzo? Hoy vamos a hablar de un tema que muchos sentimos, pero pocos sabemos nombrarlo. Se llama la fatiga digital. ¿Qué es la fatiga digital? Y la fatiga digital es el exceso de contenido digital. ¿Sí? Es cuando tu mente ya no da más, cuando tu cabeza ya no da más, cuando las notificaciones, cuando el contenido, el scrollear, el celular, las noticias, se te llena todo y se te quita la energía. Te quita la energía. Y no es que sea falta de voluntad, o sea, pereza, sino que tu cerebro, sí, toma pequeños premios al tener esas recompensas, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Tu cerebro está agotado de estímulos, ¿sí? Entonces, cada vez, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo que les pasa a mucha gente, es que cuando vos scrolleás, ¿sí? Que es bajar, bajar y bajar, recibís como una dosis de dopamina, ¿sí? Y ahí tu cerebro toma como una recompensa corta y como es tan a largo plazo, perdón, tan a corto plazo, es tan diminuto el tiempo en el cual vos recibir recompensa, 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 lo mismo pasa con los jueguitos, es que tu cerebro empieza a actuar de tal manera de que estás acostumbrado a esos premios cortitos y después te empieza a dar fiaca. ¿Sabes qué te empieza a dar fiaca? ¿Sabes qué te empieza a dar pereza? ¿Sabes qué es lo que te empieza a desmotivar que después no terminas haciendo? ¿Querés saberlo? Entrenar, estudiar, hacer las cosas que tenés que hacer. Quizás lo que tenías que hacer hoy no lo terminás haciendo porque recibiste esos pequeños premios. Y nadie te va a juzgar. De hecho, yo no pienso juzgarte, porque es algo que yo también viví. Y es algo que yo también tuve un proceso en el cual tuve que mejorarlo, tuve que aceptar la situación en la que estaba y tuve que hacer algo al respecto. Entonces, hoy no vengo a juzgarte, sino que vengo a darte herramientas, ¿sí? Para que vos puedas como romper esa barrera y empezar a entender cómo es esto de la fatiga digital y cómo funciona en nosotros. Así que vayamos entrando más al tema, ¿les parece? Si les interesa. ¿Por qué nos cansa tanto esto? ¿Por qué la fatiga digital es algo que nos consume tanta energía? Bueno, nuestro cerebro no está capacitado para estar enfocado en tantos temas al mismo tiempo. Nuestro cerebro, lo ideal sería estar enfocado en una cosa a la vez. En una cosa a la vez. Tu cerebro no está hecho para tantos cambios de foco. Y les voy a decir algo más, y esto hasta incluso a mí me impactó después de haber entendido y leído y bueno, entrar un poco en este tema para poder charlarlo con ustedes. Hay un estudio, ¿sí? Hay un estudio de la Universidad de California llamado Irvine, ¿sí? Que descubrió que cada vez que nos interrumpen cuando estamos enfocados en algo, nuestro cerebro puede tardar hasta incluso 23 minutos en recuperar el foco. Esto es loco. Esto ya, o sea, es como que decís, como 23 minutos para volver a lo que estábamos haciendo. ¿Cómo puede ser que si yo estoy estudiando esto y tengo una distracción, después voy a volver a tardar 23 minutos en volver a enfocarme en esto? Son estudios, ¿sí? Eh, Así que es importantísimo evitar las distracciones, las interrupciones, cuando estás enfocado en algo. Entonces, como nuestro cerebro no está capacitado para eso, ¿sí? Tenemos que charlar de esta fatiga digital, no en sí de quizás lo que estés haciendo, pero bueno, estamos hablando de la fatiga digital y esto es algo que nos agota más rápido, ¿sí? Tu mente se agota más rápido. Y hay otra cosa que la cual se llama multitasking digital, ¿sí? Que es hacer muchas tareas al día, ¿sí? O sea, termino esto, hago esto, ¿qué hago esto y esto? Sin descanso. O sea, cuando no tenés descanso, ¿vieron? O sea, que terminas una cosa, vas a la otra, vas a la otra y vas a la otra. Si vos no tenés, aunque sea 5 o 10 minutos de descanso, eso puede bajar incluso más tu rendimiento. 5 minutos pueden hacer la diferencia. Entonces, ahí es cuando vos le haces entender a tu cuerpo que necesitas bajar un poco los decibeles. Incluso tomar un vaso de agua,
Que Suna dice, o sea, ¿cómo vas a tomar un vaso? Sí, tomar un vaso de agua. Agarras un vaso de agua y lo tomás cuando estás muy apurado, qué sé yo, o estás nervioso, a tu cuerpo le das a entender que necesitas una pausa, que estás acá, estás bien, tranquilo. Tomas un vaso de agua, eso también le da a entender a tu cuerpo que es un descanso, ¿sí? Así que bueno, pasemos em, también profundizando lo que sigue siendo este tema. Y esta pregunta es interesante para vos. ¿Cuántas veces te distraen esas notificaciones que te llegan a tu celular? O a tu notebook, o a tu tablet, no sé. Pero ¿cuántas veces te llegan notificaciones que te interrumpen cuando estás haciendo algo? Cuando tenés pensado voy a hacer esto y ¡pum! Te llega una notificación. ¡Pum! Te llega otra cosa. ¡Pum! Tenés que ver contenido. ¿Te interrumpe? O sea, ¿vos crees que te está afectando realmente? Esto es una pregunta que yo no te voy a poder contestar claramente, pero es una pregunta para que vos te puedas contestar y analizar y pensar un poco más en profundo y decir, es verdad que me está afectando, o incluso yo lo sé controlar, lo tengo bastante claro. Entonces vos ahí te podés autoconocerte más y eso hace que vos puedas direccionarte más al foco o a eso que vos querés esforzarte, guiarte y a esa meta que vos tanto querés o a esas metas que vos anhelás. Entonces, bueno, es muy importante hablar de este tema porque es algo que nos pasa a muchos, ¿sí? Ahora vamos a pasar las consecuencias que tiene, ¿sí? Igual yo fui dando, viste, algunos detalles de cuáles eran las consecuencias o qué es lo que a nosotros nos impactaba tanto, pero voy a darte como una especie de lista, no quiero hacer una lista aburrida ni nada por el estilo, sino que quiero darte como una especie de orden o por así decirlo, esquema para que puedas entender cómo esto que tanto nos atrapa a nosotros nos tiene una consecuencia, ¿sí? Y generalmente son negativas. Así que, bueno, te las voy a decir a continuación. La primera es el, la fatiga constante, ¿sí? Justamente estamos hablando de fatiga digital porque, bueno, lo digital en estos casos nos estaría dejando una marca, ¿sí? De decir, em, estoy recibiendo muchos estímulos, ¿sí? Tengo mucho ruido en la cabeza. Bueno, eso genera así cansancio mental. Entonces es una consecuencia que es grave realmente y que es importante saberla, ¿sí? Para que puedas bajarla a tu consciente y hacer algo al respecto. Esta es importante, dificultad para concentrarte. Voy a leer un libro, no suelto el celular. Quiero anotar, dibujar, hacer algo, no suelto el celular. Estoy con el celular, me llegan mensajes. Quiero ver contenido en YouTube, quiero abrir el Instagram, quiero TikTok, quiero... Y vos decís, ¿cuándo lo puedo soltar? Y no lo puedes soltar. Es como que tenés una cadena acá atada y tenés el celular acá, no lo puedes soltar. Y es un tema, ¿sí? Pero eh, esto genera desconcentración, ¿sí? Del hecho que vos querés hacer algo y te desconcentrás y te vas hacia el celular o hacia eso que te hace sentirte como más desenfocado, por así decirlo. Bajada de motivación, ¿sí? Todo te da fiaca, no tenés ganas de hacer nada, te baja todos los niveles de querer hacer las cosas. Y este es un punto clave, y es que dormís mal. La fatiga digital te lleva a dormir mal, ¿sí? No, pero yo no sé por qué estoy durmiendo mal, o yo no sé por qué a la noche no tengo sueño. O luz azul, o exceso de información, o digamos, todo, que si vos pasaste toda la tarde o tarde-noche estando con el celular y así, notificaciones, contenido, bla, 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 tu cerebro todavía está en esa, o sea, sigue habiendo ruido en tu cabeza y es a veces complicado llegar a la noche para irte a dormir quizás temprano y no poder dormirte, estar 2 horas, 3 horas y no te puedas dormir y ahí viene el problema y es que se hace un ciclo, ¿sí? Se hace un ciclo, no puedes dormir bien, dormís menos y bueno, es un problema para después las energías de mañana, ¿sí? Y bueno, estas fueron las consecuencias y ahora vamos a ir con el punto por ahí más clave, que sería para ustedes, ¿sí? Entonces, pero para, si yo, o sea, solamente vos me dijiste que hay un montón
de problemas ante este problema, hay tantas consecuencias. ¿Cuál es la solución de la fatiga digital? Yo le voy a decir realmente lo que a mí me sirvió, que ustedes lo pueden tomar como herramienta, que no significa que a ustedes les va a servir realmente, pero sí es una gran solución ante esto, ¿sí? Miren, a veces nosotros decimos, che, entonces si yo tengo fatiga digital, lo que tengo que hacer es hacer otra cosa. Y a mí lo que realmente me sirvió es todo lo contrario de lo que hacía, ¿sí? Si yo tenía ruido, tenía notificaciones, tenía poca paz, lo que hacía era, número uno, apagar el celular, dejarlo al costado. No te digo 10 metros, porque no lo hacía. Lo dejaba al costado, lo dejo al costado, ¿sí? Y me pongo en silencio, pero en silencio. Nada de pantallas, nada de ruidos, en silencio. Otra que te puede servir, meditar, escuchar música relajante, eso suma. Pero si podés en silencio absoluto, en silencio absoluto. Porque tu cuerpo, tu mente, ya no quiere sonidos, ya no quiere ruido, quiere silencio. Ya está. Quiere un momento en el cual tu mente empiece a funcionar como lo es capaz de hacer. No necesita sobreestimularse. Necesitas silencio y volver a enfocarte y a pensar y a tranquilizar para después poder así desintoxicar tu mente, por así decirlo, ¿sí? Pero necesitas silencio. Si vos ahora podés apagar el celular y estar en silencio por lo menos 15 minutos, no garantizar, pero sí te puedo decir que podés notar por lo menos un cambio. Y estoy seguro. Porque ya con hacer una pequeña diferencia pueden haber resultados muy positivos, ¿sí? Ponerte una meta, ya sea sin redes sociales por un día. Redes sociales, reducirlas Si yo, por ejemplo, miro Instagram 3 horas, bueno, la reduzco y me pongo un límite de 1 hora. Si llego a la hora, chau, no la miro más. Metas cortitas que sean capaz de hacerlas, ¿sí? No se pongan una meta que no la van a poder lograr, sino pónganse metas cortas que a largo plazo haga que ustedes sean mucho mejor a largo plazo. Les agradezco por haber estado hasta el final. Ahora sí, chau, chau, nos vemos.